Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bienvenidos a aquellos que se están conectando. Esta es su casa. Todos los esfuerzos entonces que hagamos no son suficientes. Por eso el Señor quiere de cada uno de nosotros que rindamos nuestro corazón. Y yo te invito a ti que te estás conectando en este momento, desde tu casa o desde el lugar donde te encuentres, entres en un modo donde de corazón y de espíritu, en tu mente tú entras a la presencia del Señor. Porque esa fue la declaración que hicimos hace un momento, que cada persona que entrara a este lugar, tanto virtual como presencial, iba a entrar delante de la presencia de Jesucristo. Nombre sobre todo nombre, aquel que se le dio autoridad sobre todas las cosas, aquel que es dueño y creador de todas ellas. Gracias, Señor, porque nos conoces a cada uno de nosotros, porque nos diste nombre, nos diste un propósito, nos envías a caminar contigo la vida, Señor. Señor, que nuestros ojos siempre estén puestos en aquella cruz. Nosotros simbólicamente la tenemos acá, pero yo te invito a que tú mires a los pies de esa cruz, a donde se encuentra o se encontraba tu Salvador, porque Él ha resucitado y Él vive. Él vive. Así que adoremos delante de aquella cruz donde todo quedó consumado. Me
Y esto dijo Jesús cuando sabía que todo se había cumplido, que toda la ofrenda que Dios pedía por el pecado había sido satisfecha, o había satisfecho la justicia de Dios. Consumado es, consumado es. Y si, como lo vimos en Semana Santa, a través de Cristo se nos puede dar todas las cosas, ¿cómo Dios nos va a negar algo? Así que yo te invito en este momento a que tú le digas: Señor, aunque las tormentas sean muy difíciles, aunque las dificultades sean muy adversas, yo sé que en ti lo puedo todo. Pues si ya ofreciste lo más grande, Señor, ¿cómo no voy a poder hacerlo todo en ti, quien me da la fuerza, Señor? Así es, Señor. Todo consumado es, Señor. Gracias. Bienvenido a aquellos que se están conectando y que están llegando a la casa del Señor. Bienvenidos a este lugar donde la presencia de Dios habita. Gracias, Señor. ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no alabarte, Señor? Te rendimos gloria, Señor, porque tú eres un Dios increíble. ¿Qué Dios es como tú, que puede hacer grandes milagros, prodigios? ¿Qué Dios es como tú, que puede crearlo todo de la nada? ¿Qué Dios es como tú, Señor, que es soberano en todas las cosas? Así que, como dice el Salmo, entraremos delante de la presencia del Señor con cánticos, con alabanza también, a honrar el nombre del Señor. Vamos a declarar que Él es increíble. Vamos a decir que creemos en un Dios increíble, poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande.
Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Así es, Señor, bendito eres, Dios increíble. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Vamos a decirlo. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado está. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Así es, Señor. Y en una misma sintonía vamos a decir que en esta casa hay libertad. Porque donde Dios está, allí hay libertad. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de
de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Así es, Señor. Disfrutamos de la libertad que tenemos por medio de tu Espíritu. Y en esa libertad hoy alabamos y cantamos a nuestro Señor. Libertad en la casa. Libertad al danzar. Libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar. Que somos libres. Somos libres. Por su sangre. Por su sangre. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Por su sangre. Por su sangre. Así es, Señor, recibimos de tu libertad. Te damos gracias porque nos permites entrar en tu casa. A través de ello, Señor, aprender más de ti. Damos gracias por este tiempo y por lo que vas a hablar a través de la vida de Manuel Osvaldo. Toca nuestro corazón y nuestra mente a ser más como tú en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes. No somos muchos, pero hacemos harta bulla. ¿O no? Es muy rico alabar aquí en presencia. A los que están virtualmente también les damos la bienvenida. Seguimos trabajando en esta alternativa que tenemos de presencialidad, virtualidad, pero cada día invitándoles a que disfrutemos del compañerismo, la comunión, que obviamente podamos disfrutar del lugar que Dios nos dio para que celebremos. Muy bien, anuncios para este tiempo, siempre la alborada, a las 6 de la mañana, los días normales que no sean festivos, de 6 a 7, tenemos todos los lunes a viernes, alborada. Igualmente tenemos el ayuno los días martes a las 12 y tenemos ayuno a las 6 de la tarde. Los días sábados tenemos la reunión de adultos a las 5 simultáneamente con los niños a las 5 en la transmisión virtual. Estamos siempre comenzando 15 minutos antes, 4:45 presencialmente, para preparar el ambiente. Igualmente el próximo sábado, que es 30, el último sábado del mes, vamos a tener la celebración del Día del Niño en el Arca. Entonces, para que los papás también nos acompañen trayendo a los niños, ¿no? Tanto los jóvenes como los adultos dependen mucho de la disponibilidad de los papás para venir. Así que les invitamos, de hoy en 8 días celebramos el Día del Niño el 30. Igualmente tenemos nuestra reunión, la retransmisión, el día domingo a las 10 de la mañana y estamos haciendo reunión presencial en el barrio Belén, en el centro oriente de Bogotá, los días domingos a las 10 de la mañana, allí también se está haciendo reunión presencial. Así que eso es todo lo que tenemos, más la invitación a las mujeres. Ahora en mayo, el mes de la madre, tenemos nuestro evento de mujeres, un congreso que es internacional, nacional y local, del 20 al 22, comenzando el 20, que es un viernes en la tarde, el día sábado y el día domingo en la mañana. Así que les invitamos a todas las mujeres, tanto las de parejas, las mujeres profesionales, las mujeres jóvenes, para que se inscriban en este congreso. Tenemos la ventaja de que vamos a hacerlo presencialmente aquí en la iglesia, así que podemos venir esos días, 20, 21 y 22 de mayo, evento para mujeres. Muy bien, vamos a meternos en el tema del día de hoy.
Todavía nos queda este fin de semana y el fin de semana entrante para cerrar todo este ciclo que hemos estado desarrollando acerca de la temática de la obra de Jesús en la cruz. Y estamos de alguna manera pidiéndole a Dios que nos permita no solamente repasar los eventos, sino profundizar en el sentido y en el significado que ellos tienen y representan. Que nosotros podamos cada vez más ahondar en lo que eso significa para nosotros, y eso se traduce en mayor gratitud y obviamente en un mayor compromiso. En la medida en que entendemos lo que significó, lo que representa para nosotros, hay más gratitud y también un mayor compromiso. Así que vamos en este tiempo a trabajar un tema que tiene que ver con la última de las experiencias que no pudo retener a Jesús. Decíamos, ni la cruz, ni la muerte, ni las autoridades civiles, ni las autoridades religiosas. El sepulcro no lo pudo retener, nada podía retenerlo porque es, como dijimos en Hebreos cuando comenzamos, una vida indestructible, el poder de una vida indestructible en Jesús. No había nada que pudiese limitar lo que Dios venía preparando desde Génesis capítulo 3 para la redención del ser humano. Y en eso nosotros nos gozamos y alegramos, que todo el plan se llevó a cabo, se ejecutó y nosotros disfrutamos de una eterna salvación. Así que vamos a hablar en estos últimos 2 sábados acerca de que ni siquiera Satanás lo pudo detener. Vamos a cambiar un poquito el término retener, porque Jesús nunca estuvo bajo la sujeción de Satanás. Siempre su autoridad soberana en el Antiguo Testamento es una de las cosas que se enfatiza, y es la soberanía y el poder de Dios. Por eso, si usted mira el Antiguo Testamento, lo ha leído, en el Antiguo Testamento poco se encuentra la mención del diablo, de Satanás. Es pocas las veces que se menciona. Si vamos a recordar algunas de esas pocas veces, de Saúl se dice, recuerdan el primer rey de Israel, que había un espíritu malo que lo atormentaba y que la alabanza de David lo ayudaba, lo liberaba. En el caso de Job, Satanás pidió permiso para llevar una situación de prueba a Job en su vida personal, su vida material, su vida familiar, su vida física. Podríamos hablar también de situaciones particulares y específicas donde de alguna manera Satanás se movió a través de, en el caso de Faraón, cuando tuvo cautivo a Israel 400 años, y cuando Dios proclamó la salida de su pueblo de esa cautividad, Satanás se opuso a través de Faraón. Faraón no quería que salieran, y entre más deseo de Dios de que su pueblo fuera libre y le sirviera, más trabajo le puso Faraón al pueblo de Israel, como normalmente hace Satanás. Más lo enreda a uno cuando uno más se dispone. De pronto por eso mismo a veces no es tan fácil como uno quisiera poder agradar a Dios, porque entre más se dispone uno, como que el enemigo más lo carga, actividades, responsabilidades, obligaciones, problemas, y en eso pues Dios venció finalmente a Satanás y pudieron salir. Igualmente Nabucodonosor con Babilonia cuando lo llevó cautivos, efectivamente dentro de una disciplina para Israel, pero fueron cautivos 70 años. Cuando se cumplieron los 70 años, el Señor los sacó. Cuando nadie daba que fuera posible que los sacara, el Señor los sacó de allí. Así que hay muchas referencias de Satanás de una manera indirecta en el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento la referencia al diablo, a Satanás o al tentador es muy frecuente y es muy clara. Es muy frentera de Jesús hacia él. Bueno, de todas maneras Satanás sabía que mientras no llegara ese momento en que Dios llevara a cabo el plan, la ejecución de la salvación, pues no había mayor problema. Lo que había que hacer era mantener enredada a la gente, mantenerla de alguna manera disipada de la atención de Dios. Pero cuando llegó el momento en que Jesús asumió ya como ser humano, se encarnó y empezó a desarrollar ese trabajo de salvación que hemos estado mencionando, pues inmediatamente Satanás también dejó salir toda su fortaleza, toda su capacidad para tratar de impedirlo. Lo mismo va a suceder en los últimos tiempos. La Biblia dice que cuando ya Jesús venga, obviamente Satanás va a ir con todo, tratando de evitar que se cierre este ciclo histórico que vivimos, que es Jesús retomando el dominio y el control, estableciendo un reino milenial sobre la tierra. Así que vamos a estudiar un poquito acerca de cómo Satanás intentó, pero nunca pudo detener, nunca pudo impedir que Dios, a través de Cristo Jesús, llevara a cabo su trabajo y su obra. Desde Génesis, en el capítulo 3, ustedes encuentran la primera mención de Satanás. ¿En forma de qué? De serpiente. Y luego en el libro de Hebreos se menciona nuevamente la serpiente antigua. Obviamente no está la mención directa de diablo, Satanás,
del homicida, como también se le conoce en la Biblia, sino simplemente se mencionó a una serpiente que fue instrumento para que el hombre fuera tentado y ante esa tentación cediera y trajera como consecuencia la separación del hombre con Dios, lo que obligó también a Dios a pensar en ese plan de salvación, a planearlo, a establecerlo de tal forma que cuando se ejecutara no hubiese falla alguna. Luego en el libro de Génesis también, en el capítulo 6, ustedes se encuentran cuando vino el tiempo del diluvio, que dice que en el corazón del hombre todo pensamiento era inclinado al mal. La pregunta es, ¿qué llevó a los hombres, cuando Dios los había creado para el bien, qué los llevó a que constante y continuamente estuviesen pensando en el mal? Tanto que dice el Señor se arrepintió de haber creado al hombre. La palabra arrepentimiento obviamente para Dios no existe, porque el arrepentimiento viene como consecuencia de un error cometido. En el caso específico de la palabra, obviamente la traducción que nos ajusta dentro del contexto de la soberanía de Dios es que a Dios le dolió que el hombre hubiese llegado a esa condición cuando nunca era lo que Dios esperaba que sucediera. Como muchas veces sucede, que de alguna manera lo que está planeado y presupuestado no es lo que disfrutamos, no es lo que vivimos, y a Dios le duele eso, a Dios le duele que nosotros vivamos por debajo del estándar de lo que Él quiere para nosotros. Así que en ese tiempo en Génesis 6 también se manifiesta esa inclinación constante del mal, porque ya la naturaleza del hombre es una naturaleza caída, es una naturaleza desobediente, y esa naturaleza permanece. Todo lo que vemos del Antiguo Testamento, todas las manifestaciones del hombre en el Nuevo Testamento muestran de su naturaleza pecaminosa inclinada al mal. Aún nosotros mismos lo hemos vivenciado. Nosotros sabemos que es mucho más fácil pecar que agradar a Dios. Nosotros sabemos que es mucho más fácil uno vivir una vida disipada, disoluta, que disciplinarse para vivir una vida en santidad. Es mucho más fácil. Por naturaleza estamos inclinados a eso. Pero gracias a Dios tenemos la ayuda del Espíritu Santo y bajo su control y dirección podemos, dice la Biblia, vivir en el Espíritu. Y eso implica disfrutar de todo aquello que Dios a través del Espíritu Santo quiere darnos. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, todo ese fruto, más la disciplina de obediencia que Dios espera y requiere. Así que hablemos un poquito de Nuevo Testamento específicamente con respecto a Satanás. Vamos a comenzar en Mateo 4. En Mateo 4, si ustedes se ubican en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4. En el fin de semana de la Semana Santa estuvimos hablando acerca de las autoridades, de cómo las autoridades, de alguna manera, tanto Herodes y Pilato, autoridades civiles, como luego el Sanedrín, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, intentaron siempre entorpecer, entablar una oposición abierta al plan de Dios a través de Jesús. Por eso hablamos en ese tiempo de ni siquiera las autoridades pudieron retenerlo. Y lo que ellos pensaron que iba a ser una gran bendición, habíamos concluido en el diagnóstico que hizo al final Gamaliel, cuando les dijo, hemos cometido un error, no vayamos a cometer uno más grave ahora, cuando estaban persiguiendo ya a la iglesia que se había constituido después de Pentecostés. Así que partiendo de ese hecho, a veces les suena duro, es para despertar a algunos que están ahí cabeceando, entonces tranquilos. Partiendo de ese hecho, vamos a meternos a Mateo 4, donde comienza el ministerio de Jesús. Hemos hablado entonces, Herodes intentó matarlo, los principales sacerdotes, escribas, fariseos, creyeron que con la muerte de Jesús todo iba a terminar. Esos dos extremos, ¿no? El extremo del inicio cuando nace y el extremo del final cuando muere en la cruz. Pero veamos qué sucedió en el intermedio, qué sucedió cuando Jesús ya a los 30 años asume el ministerio público. Esos 3 años que conocemos en la Biblia como el ministerio público de Jesús. Comenzamos entonces en Mateo 4, versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Luego en el versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo. En el versículo 10, no voy a leer todo porque usted conoce la historia, dice en el versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en el versículo 11 concluye diciendo, y el diablo entonces lo dejó. He hecho una mención corta de algunos de los versículos de esta porción del Evangelio de Marcos, de Mateo en el capítulo 4, que sucedió después del bautismo. Y ese punto de partida del bautismo es demasiado importante, porque recordarán ustedes que cuando Jesús llegó ante Juan el Bautista le dijo, yo creo que aquí está invertido el rol. Tú deberías ser quien me bautices a mí. Y entonces Jesús lo que le respondió es,
haz lo que tienes que hacer, tenemos que obedecer. Lo que Jesús venía a hacer era a obedecer a Dios, porque todo este problema que estábamos viviendo en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo del Nuevo Testamento, y actualmente aquellos que no han conocido de Jesús, el problema radica en la desobediencia. Todo comenzó en un acto de desobediencia. Así que lo que Jesús venía a restaurar era la obediencia y obediencia perfecta. Así que sí, si hablamos de autoridad, obviamente la autoridad de Jesús está por encima de la autoridad de Juan el Bautista. Pero lo que Jesús venía a hacer, como dice el libro de Filipenses en el capítulo 2, es a humillarse y hacerse hombre, y haciéndose hombre, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La restauración de la relación con Dios dependía de la obediencia. Si efectivamente Jesús desobedecía al Padre, era lo mismo que había sucedido en Génesis. El hombre desobedeció a Dios y vino todo el problema. Si hubiese sido así en el caso de Jesús, no tendríamos opción alguna, porque el único que podía restaurar esa comunión perdida era Jesús, y lo tenía que hacer a través de la obediencia. Por eso también el libro de Hebreos dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. No fue fácil. Uno piensa y se imagina que eso de obedecer para Jesús debió ser sencillo. No fue fácil. Fue difícil, y si usted quiere mirarlo en Getsemaní, cuando estudiamos el pasaje de Getsemaní, el asumir en ese momento lo que tenía que hacer de ir a la cruz y dar su vida, no fue sencillo, pero lo libró como tiene que librarse todo lo que es difícil, en oración. Y estar convencido de que yo puedo expresarle a Dios cuál es mi deseo, pero finalmente agregar diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí está otra vez enmarcada la obediencia perfecta. Muy bien, entonces aquí aparece después del bautismo, y en el bautismo Dios da testimonio de Jesús diciendo, este es mi Hijo amado, en él tengo mi complacencia. Ahí partía el ministerio. Eso es como una presentación pública, ¿cierto? Hemos tenido presentaciones en la iglesia de los niños que han nacido, tenemos 2 en lista por cuestión de tiempo y de salud no han podido venir, pero presentamos, es decir, a la sociedad, a la comunidad, aquí están nuestros nuevos miembros. Y en este momento en el bautismo, lo que Dios mismo desde el cielo hizo fue eso. He aquí mi hijo, le hizo la presentación pública a Jesús y diciendo, en él tengo toda mi complacencia. Partió de eso. Otra cosa diferente hubiese sido que Jesús hubiese actuado y a través de sus actuaciones, al final de cuentas, Dios decir, me complació, entonces es suficiente y agradable su sacrificio. Desde el comienzo Dios está diciendo, en él tengo toda mi complacencia. Obviamente eso para Satanás no debió ser muy agradable. Volvíamos a decir, él estaba actuando desde Génesis 3 y lo hemos visto actuando en el Antiguo Testamento de una u otra manera, pero no tan abierta como lo vamos a ver ahora. Otro cabeceando, tranquilos. Bueno, ya aquí, de aquí en adelante, el duelo iba a ser un duelo personal. Digámoslo de esa forma, obviamente expresamos palabras que no pueden describir la inmensidad de la situación. Cuando se habla de Dios, nosotros no podemos pretender que con nuestro lenguaje nosotros podamos describir lo que realmente sucede. Nosotros nos quedamos muy cortos a la realidad de la descripción, tanto de Dios como de sus planes y del desarrollo de sus propósitos. Pero si podemos decir de alguna manera, aquí comenzó un duelo personal entre Jesús y Satanás. Satanás insistiendo en lo mismo que hizo en el Génesis con Adán y Eva, y es que ellos desobedecieran. Jesús manteniéndose fiel y obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vamos a encontrar esa confrontación muy seguido. Satanás de alguna manera estuvo de frente con Jesús, como en esta oportunidad de Mateo 4, cuando hablamos de la tentación en el desierto. Pero es bueno decir que, aunque no lo leímos, usted lo puede leer en el texto, que Jesús fue llevado después del bautismo al desierto por el Espíritu. O sea, que no fue una situación en la que Jesús se metió de manera arbitraria. Estaba bajo la dirección del Espíritu Santo y cuando Jesús entra al desierto, allí está Satanás para tentarle. Nosotros conocemos de ese pasaje las famosas 3 tentaciones. La tentación de que convierta las piedras en pan, de que suba al pináculo del templo y se arroje, y que de alguna manera demuestre su grandeza y su poder, y que seguramente si obedece a Satanás en una sola cosa, él le devuelve todo lo que viene a conquistar. Esas famosas tentaciones son las que están registradas allí en el Evangelio. Pero seguramente, y en algunos de los textos de los evangelios paralelos, de lo que llamamos los evangelios sinópticos, lo que se menciona es que durante los 40 días Satanás estuvo intentando trabar ese plan de desarrollo.
Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba preparándose para el ministerio. La oración, la búsqueda del rostro de Dios, es vital para conocer cuál es su voluntad, cuáles son sus designios. Jesús en Juan 17, cuando hace la oración final, dice, es que yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no vine a hacer mi propia voluntad. Y en ese sentido uno tiene que buscar a Dios para conocer cuál es la voluntad de Dios. Uno de los grandes pecados es la presunción. Cuando nosotros damos por hecho que conocemos la voluntad de Dios. Cuando nosotros damos por supuesto de experiencia diciendo, es que yo ya sé lo que Dios quiere. Eso no lo sabemos ninguno de nosotros. Eso tenemos que preguntárselo y cuestionárselo a Dios todo el tiempo. ¿Cuál es tu voluntad para mí? Porque no siempre Dios actúa de la misma manera. Dios no actúa en serie. Nosotros no tenemos un manual que digamos, usted tiene que hacer esto como todo el mundo tiene que hacerlo. No. Cada uno de nosotros tiene que buscar a Dios personalmente y Él tiene que revelar cuál es el plan, cuál es el propósito y la manera en que se va a ejecutar. Por eso la relación personal es demasiado importante. Y estos tiempos de apartarse al desierto para Jesús fueron muy importantes para conocer muy bien la voluntad de Dios. Ahora, no estamos diciendo con esto lo que muchas veces los cristianos hacemos y es tratar de imitar las experiencias. Entonces muchos cristianos dicen, no, es que lo que uno necesita es un tiempo de ayuno de 40 días. Puede que sí, y de pronto hasta más, pero también puede ser menos. No necesariamente es que en los 40 días Dios dice, cumpliste el requisito y te voy a hablar, sino en la búsqueda del rostro de Dios. La obra de Jesús era tan importante que no se podía dar el lujo de fallar en uno solo de los elementos de obediencia que requería. En uno solo. Si uno solo hubiese fallado, todo el traste se hubiese llevado a cabo. Así que Jesús tenía que obedecer. Y dice en el versículo que acabamos de leer que Satanás vino y lo presenta Marcos, en Mateo en tres formas. Dice, primero vino el diablo, vino Satanás y luego habla del tentador. Mire las tres porciones. En el versículo 1 habla del diablo, en el versículo 3 habla del tentador y en el versículo 10 habla de Satanás. Y las tres descripciones es de la misma, del mismo ser, de la misma persona. Siempre ha sido uno de los elementos más controversiales en la parte teológica. ¿Realmente Satanás existe? Y ustedes saben muchas de las posiciones hoy día que existen. Y muchos creen que Satanás no existe. Que existe el mal porque de alguna forma la falta de obediencia, la falta de hacer el bien, pues es origen del mal. Pero que el mal no necesariamente viene de alguien. Y resulta que en la Biblia es muy claro, y es tan claro y preciso, que nunca la Biblia comienza describiendo la existencia de Satanás. La Biblia lo da por hecho. En Génesis Dios creó el cielo, la tierra, creó todo, colocó al hombre en el Edén, y en el capítulo 3 aparece a través de esa serpiente Satanás actuando. Y allí no nos explica diciendo, es que se me olvidó escribir acerca de la presencia de Satanás, de la realidad de Satanás. No, lo da por hecho. Como damos por hecho sin haberlo visto que Dios existe, ¿o no? Ninguno de nosotros lo ha visto. Hemos visto sus manifestaciones y eso nos permite saber que hay un creador, hay un diseño inteligente detrás de todo esto. Lo mismo sucede con Satanás, no necesariamente hay una fuerza que inclina el mal al hombre. No hay algo que le presiona para que el hombre desobedezca. Hay una persona llamada Satanás o también diablo o también aquí conocido como el tentador que viene a entorpecer los planes y la ejecución en la obediencia de Dios. Y siempre estará presente. Ahora, cuando la Biblia habla de Satanás, si ustedes de pronto quieren hacer referencia a eso, el libro de Ezequiel en el capítulo 28 y el libro de Isaías en el capítulo 14 mencionan el origen de Satanás. Allí se habla de que era un ángel que estaba más o menos, si queremos tener un paralelo para poder entender, dice que estaba más o menos al mismo nivel de un Gabriel o de un Miguel. Los famosos ángeles o arcángeles que fueron a avisar a María que iba a ser la madre del Salvador, o aquel Miguel que estuvo con Daniel, recordarán ustedes en la profecía cuando Daniel dice que vino y fue socorrido por este ángel Miguel. Más o menos a ese nivel, y que en desobediencia a Dios se rebeló y se llevó consigo una tercera parte de los ángeles. Y cuando hablamos de eso, pues obviamente los que han estado en la capacitación y estudiamos la doctrina de la salvación para mirar el origen del pecado, tenemos que decir que cuando hablamos de una tercera parte de los ángeles son contados por millones de millones en la Biblia. Así que tiene que ser una gran porción de ángeles que se rebelaron juntamente con Satanás y que nosotros lo llamamos
como en el libro de Efesios los menciona, principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Así que aquí lo que estamos hablando es de una persona directa que se llama Satanás, que viene a atacar, en ese momento del ayuno viene a confrontar a Jesús para buscar que caiga. ¿Por qué en el ayuno? Bueno, hay muchas especulaciones que se hacen sobre esto, porque no tenemos un registro escrito que diga Satanás vino porque vio en Jesús o porque estaba sucediendo, pero de hecho sabemos que cuando estamos en esas condiciones de ayuno, obviamente nuestra carne se debilita, porque también nuestra carne necesita el alimento, el sustento, el agua, la comida, es necesaria para la carne. Y obviamente no tomar alimentos de alguna manera nos debilita en la carne. Pero la ventaja de esto es que cuando la carne se debilita, el espíritu se puede fortalecer. Recuerden que Jesús mismo lo dijo, velen y oren para que no caigan en tentación porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿cómo contrarrestamos nuestra debilidad de la carne? La contrarrestamos con el poder del Espíritu Santo. Y en eso estaba allí Jesús en el Espíritu, porque fue Él el que lo llevó, y estaba orando y buscando la voluntad de Dios, y Satanás llegó allí para intentar que desde el comienzo la obra se dañara, se afectara, que no se pudiese ejecutar el plan de Dios de salvación. Así que en esas menciones encontramos que al final Jesús resistió. ¿Cómo lo resistió Jesús? Jesús simplemente respondió a cada una de estas tentaciones mencionadas, escrito está. Y con eso defendió su posición de obediencia. Yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre que está escrita. Y entonces escrito está, y mencionaba lo que la Biblia decía con respecto a lo que tenía que hacer. Lo mismo que en nuestras tentaciones. En nuestras tentaciones tenemos la posibilidad de responder conforme está escrito. Ninguna tentación es mayor de lo que nosotros podamos soportar. Y juntamente con la tentación, Dios da la salida. Escrito está. Igualmente, el poder de Dios se sobrepone a la ley de la carne. Recuerden que Romanos habla de eso, la ley del Espíritu, la ley de la carne, y que la ley del Espíritu está por encima de la ley de la carne. Escrito está. Así que si nosotros reconociéramos un poco más lo que en la Biblia está escrito y lo mencionáramos en esos momentos de tentación, seguramente el enemigo tendría que, lo que hizo en ese caso, frenarse y decir con este no se puede. Después de 3 intentos, por lo menos mencionados, finalmente dice, y le dejó. Miren la última porción en el versículo 11, dice, y el diablo entonces le dejó. Y uno diría, bueno, se fue con el rabo entre las piernas, las orejas caídas, como decía el chavo, ¿no? Y ya no volvió, porque ya le ganó. No, recuerden que esto es un contrapunteo hasta que se llevara a cabo la obediencia perfecta, que era la muerte y muerte de cruz. Así que él, en un momento determinado, ante esa posición firme de Jesús, de hacer conforme lo que está escrito, inmediatamente él se retira. Si ustedes quieren hacer la lectura de algo paralelo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, el versículo 13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Lucas de alguna manera nos lo menciona mucho más claro. Esto no había terminado ahí. Obviamente intentó en ese momento de debilidad de Jesús, debilidad en su carne, de afectarlo. Pues tú como Dios que eres puedes convertir las piedras en pan. Tú como Dios que eres puedes botarte desde el pináculo y los ángeles te van a recibir. Tú puedes tener todos estos reinos de la tierra si solamente te inclinas y me adoras. Todo eso él lo había resistido. Dice que Satanás se fue, pero por un tiempo. Como suele pasar también en las tentaciones nuestras. A veces nosotros en el espíritu resistimos, y eso quiere decir que obedecemos a Dios, que no dejamos que nuestra mente, ni nuestras emociones, ni las decisiones que tenemos que tomar sean afectadas por la desobediencia, sino obedecemos a Dios. A veces cuesta hacerlo, pero una vez que terminamos ese proceso, el enemigo tiene que retirarse, pero a veces nosotros creemos que ya lo vencimos de una vez y para siempre, y lo cierto es que él se retira por un tiempo. Y luego vuelve a insistir en su alternativa de hacernos desobedecer. Por eso muchas veces nos encontramos que ante una gran victoria, luego viene una derrota. Porque a veces nos volvemos muy confiados en nosotros mismos. Yo soy capaz. No, tenemos que siempre ser muy humildes para decir, Señor, en mi propia carne yo no puedo resistir. Y tengo que estar siempre dependiendo del Espíritu Santo para poder contrarrestar. Así que no solo es un conflicto, en el caso de Jesús, directo con Satanás,
que él se retira por un tiempo, sino que Jesús comienza su ministerio. Jesús salió del desierto, dice que los ángeles finalmente lo servían, así que salió recuperado, restaurado de esa condición de su ayuno y comenzó su ministerio. ¿En qué región? En la región de Galilea. Así que vamos a remitirnos un poquito a esa región de Galilea. En Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 8, mientras de pronto usted busca Marcos 1, en Primera de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús no solamente venía a una confrontación directa con Satanás, que de hecho se da. La desobediencia del reino angelical con la obediencia del Hijo para restaurar la comunión de los hombres con Él. La desobediencia de Adán en el Edén y la obediencia de Jesús en la tierra para restaurar. Déjeme comentarle algo que de pronto es importante. Adán y Eva desobedecieron a Dios en las mejores condiciones. ¿Dónde estaban cuando desobedecieron a Dios? En el Edén, en el paraíso. Todo a su disposición, no les hacía falta nada. Pero Jesús derrotó a Satanás en el desierto, donde no hay nada, hay ausencia total. En otro de los evangelios, cuando menciona la tentación, dice que lo único que había allí eran fieras. Y de alguna manera todo eso nos lleva a pensar que era una situación en desventaja. Imagínense la oscuridad de las noches en el desierto. Y ustedes saben que en esas características climáticas el día es muy caluroso y la noche es muy fría. Todas esas condiciones eran adversas y en la adversidad pudo sostenerse en obediencia. Mientras que en la prosperidad del Edén, en la plenitud del Edén, el hombre no obedeció. Para que no nos hagamos falsas expectativas diciendo, es que si mi vida fuera todo lo que yo quisiera que fuera, se dieran todas las cosas que yo quisiera tener, efectivamente mi obediencia a Dios, no, créame que no es así. Siempre seremos tentados y cuando las cosas son más difíciles, pues obviamente más necesitamos de Dios y de su poder para solventarnos. Así que no importan las circunstancias, puede ser el Edén, puede ser el desierto, Satanás nunca deja de intentar tentar al hombre. Muy bien, volvámonos entonces a Marcos, seguramente usted ya llegó allí en el versículo 21. Marcos 21, y vamos a ver cómo lo que dice Primera de Juan, cuando Jesús vino a deshacer las obras del diablo, tenía que ver con lo que el diablo estaba haciendo en la vida de los hombres. Marcos 1, entraron en Cafarnaúm y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Bueno, el ministerio de Jesús es hacia la región norte, en Galilea, y allí hay una ciudad que muchas veces es mencionada. Desafortunadamente tiene una referencia no muy agradable, Cafarnaúm, y es la incredulidad. Es una ciudad incrédula, es una ciudad que Dios hizo allí muchas cosas a través del ministerio de Jesús, pero ni aún así muchos de ellos se convirtieron. Pero bueno, hablemos de que Jesús comenzaba y entró en Cafarnaúm, tierra también de Pedro y sus compañeros pescadores, seguramente ellos eran de esa región. Así que en algún momento Jesús fue invitado a la sinagoga y como era la costumbre de una persona que tuviese la capacidad de enseñar, podía hacerlo. Ya Jesús lo había demostrado a los 12 años. Cuando estuvo en el templo, en esa famosa pérdida de Jesús en Jerusalén en el templo, sus padres lo encontraron hablando de tú a tú con los principales sacerdotes. Dice que se admiraban por las preguntas que hacía como por las respuestas que daba. Así que Jesús estaba preparado para enseñar. Y ese día en la sinagoga en Cafarnaúm, Jesús tomó la palabra para enseñar. En el versículo 22 dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. De alguna manera Jesús no enseñaba nada diferente a lo que los escribas enseñaban, a lo que los maestros enseñaban. Recuerden que él mismo se lo dijo a sus discípulos y así lo leímos en Semana Santa, que Jesús le dijo a sus discípulos, todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo porque ellos hablan lo que está escrito. Pero no hagan como ellos, no imiten su ejemplo, pero todo lo que les digan, háganlo. Jesús estaba hablando de la enseñanza de ellos y la enseñanza de ellos era correcta. El problema era la obediencia, el acatamiento de esa enseñanza, que no la tenía. Pero en el caso de Jesús, la Biblia dice que cuando él predicaba, la gente se admiraba de su doctrina. La pregunta es, ¿tenía una doctrina diferente? No. Era lo que estaba allí en las Escrituras. Recuerde que él vino fue a hacer cumplir lo que estaba escrito acerca de él. Entonces él tomó las Escrituras y comenzó. También estuvimos hablando de los famosos discípulos camino de Emaús, ¿recuerdan?
Cuando los dos discípulos iban pesimistas, iban desalentados, abatidos porque a Jesús lo habían crucificado. Y ya llevaban 3 días y no había resucitado. Y Jesús comenzó desde las Escrituras, ¿recuerdan? Y en la ley de Moisés. Y empezó a explicarles todo lo que hablaban acerca de él, dice allí ese pasaje. Así que Jesús conocía muy bien las Escrituras. Cuando él se paraba a enseñar, podía hablar con autoridad. Nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando enseñamos. Y ese es uno de los peligros de los que enseñamos. Porque a veces nosotros pensamos y pretendemos que sabemos todas las cosas. No. Yo tengo que reconocer que lo que conozco de Dios es muy poco comparado con lo mucho que desconozco. Y que aún lo que he estudiado, tengo maestría en teología, es limitado comparado con lo que la palabra de Dios puede enseñarnos. Así que yo tengo que tener cuidado para enseñar. Y hay muchos pasajes que todavía para mí no son claros. ¿Usted quiere y pretende que yo sepa todo lo que la Biblia dice? No. Hay cosas que yo todavía tengo en interrogantes porque no las entiendo. No porque sean incorrectas, sino porque aún mi capacidad de comprenderlas no ha llegado a ese nivel. Entonces yo tengo que hablar con cierto respeto. Y por eso cuando confrontamos de alguna manera una doctrina diferente, tenemos que hacerlo con los fundamentos de la doctrina que tenemos hasta donde nos es posible. Por eso en el mismo Nuevo Testamento el Señor nos exhorta a no enredarnos en vanas palabrerías y en discusiones necias. Pero en el caso de Jesús, que conocía perfectamente las Escrituras, hablaba con tal propiedad que la gente se admiraba de cómo hablaba, porque no hablaba como quienes, como los escribas. Decía lo mismo, pero la forma en que él comunicaba las cosas era completamente diferente. Había algo que respaldaba sus palabras. Obviamente el testimonio siempre será importante. Y Jesús había dado un buen testimonio desde el principio. Su vida dentro de su cultura, dentro de su comunidad, había sido seguramente la vida de un joven que fue creciendo en obediencia a sus padres y que cuando llegó el momento de cumplir su propósito de vida a los 30 años comenzó a hacerlo. Y él hablaba con esa autoridad que la gente se admiraba. Ojalá tuviésemos nosotros ese privilegio de escuchar a Jesús. Decir lo mismo que estamos leyendo nosotros, pero de pronto decirlo él, sería muy diferente. Y ese privilegio lo tuvieron ellos, ahí en Cafarnaúm. Muy bien, ¿qué sucedió después en el versículo 23? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Punto. En la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo. ¿Quiénes van a la sinagoga? Bueno, yendo nosotros al contexto de ellos, ¿quiénes irían a la sinagoga? En el contexto nuestro, ¿quiénes normalmente son los que vienen a la iglesia? Uno hablaría de las personas más piadosas, de las personas más espirituales, las personas que de alguna manera entienden su necesidad de Dios y se acercan. Pero resulta que estamos en la sinagoga, en Cafarnaúm, y allí en la sinagoga hay un hombre con un espíritu inmundo. Eso para que nosotros de alguna manera entendamos que el hecho de que yo entre por la puerta a una iglesia no me santifica. Porque a veces nosotros pensamos que todos los que van a la iglesia son santos. Caras vemos, corazones no sabemos. Ahí estaba ese hombre sentado y me imagino poniendo igual atención a todos los demás, igualmente admirado de todo lo que Jesús estaba diciendo, pero claramente la Biblia dice, y tenía un espíritu inmundo. Estamos hablando de un caso de posesión, obviamente. Y bueno, entraríamos a explicar qué es diferente la posesión a la opresión. Un cristiano que es habitado por el Espíritu Santo, cuando recibe a Jesús como Señor y Salvador, es habitado por el Espíritu Santo lo convierte en templo de Dios, no puede ser poseído, puede ser oprimido, que es diferente. Pero en este caso este hombre estaba allí, un judío seguramente había entrado a la sinagoga y estaba con un espíritu inmundo. ¿Quién se dio cuenta de eso? Y algunos empezaron a correr la silla, porque no sabemos quién está al lado y en qué posición venga. Vuelvo a insistir, caras vemos, corazones no sabemos. ¿Qué intencionalidad hay? Yo he escuchado historias de personas que van a las iglesias solamente a orar para que todo lo que allí se diga la gente no lo entienda. Orar. Satánicos, personas satánicas, que van simplemente con la intención
de entorpecer el ministerio de la palabra para que traiga luz y salvación a la vida de la gente. Y eso es posible. Aquí es evidente. Dice, estaba ahí, estaba sentado con ellos. Nadie se dio cuenta que estaba ahí, pero estaba con ellos. Muy bien, ese hombre se atrevió en ese momento a interrumpir. Dice, y dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y aquí comenzamos a explicar un poquito acerca de este plan. Porque cuando hablamos de esa confrontación de Jesús que parte allí de la tentación en el desierto, por lo menos en la descripción que nos hacen los evangelistas, tenemos que venir que aquí no necesariamente la confrontación es de esos demonios con respecto a Jesús, sino que tenían a una persona oprimida. Recuerde 1 Juan, vino a deshacer las obras del diablo en las personas. Jesús no era un cazafantasmas que se la pasaba persiguiendo demonios por toda Galilea. O sea, no encuentra a Jesús en esa posición. Jesús, ¿qué venía a hacer? Predicar, enseñar, sanar y liberar. Jesús estaba ocupado en esas 4 funciones. Él no solamente venía a liberar a los endemoniados. Él no estaba haciendo una campaña de liberación. Él estaba haciendo el trabajo de la salvación que implica predicar, enseñar, sanar y liberar. Pero cuando se hacía manifiesta la presencia de Satanás en la opresión o en la posesión de una persona, inmediatamente él actuaba. Y aquí ellos son los que se manifiestan, los demonios son los que se manifiestan. ¿Y se manifiestan contra quién? Contra Jesús. Mire cómo dice, sé quién eres, el Santo Hijo de Dios. Recuerde que la gente se admiraba de la doctrina que Jesús compartía, pero los demonios veían aún algo más que los otros no alcanzaban a ver. Tan fue así que finalmente no quisieron reconocer que Jesús era ¿qué? El Hijo de Dios. ¿Cierto? Por eso también fue que lo condenaron, porque siendo hombre se hace Dios. ¿Cómo es posible? Esa es la peor blasfemia que un hombre pueda tener. Pero de alguna manera lo que estamos viendo aquí es que los demonios no solamente están viendo la autoridad, el conocimiento, la propiedad con que Jesús habla de las cosas de su Padre, sino también ven en Jesús al Hijo de Dios allí en persona. Y lo expresa públicamente. Por eso uno a veces dice, ¿y cómo no se dieron cuenta si aún los mismos demonios testificaban de quién era Jesús? No es el único caso. Hay varios casos en la Biblia donde al enfrentar Jesús a esos demonios que oprimían a los hombres, que les hacían daño a ellos, inmediatamente ellos reconocían quién era Jesús. No vamos a tener tiempo para hablar de todas esas experiencias. Vamos a hablar de algunas. Mateo capítulo 8, versículo 29. Dice, en el texto que leímos ahorita, dice, has venido para destruirnos. ¿Qué es la palabra destrucción? Nosotros la entendemos en nuestro lenguaje como la aniquilación, como de alguna manera desaparecer algo que no debe estar, destruirlo, completamente desaparecerlo, que no exista más. Y la verdad es que esa no es la traducción exacta de lo que los demonios expresan. ¿Has venido a destruirnos? La traducción correcta, si ustedes miran en Mateo 8, 29, dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Yo entiendo a mucha gente que dice, no, es que la muerte es el final de todas las cosas. Después de la muerte no existe ni cielo, ni infierno. Esas son creaciones del hombre para asustarlo a uno y hacerlo dependiente de Dios. Después de la muerte hay cielo y hay infierno. Y lo que la Biblia describe del infierno específicamente dice que es un lugar de tormento. Y es un tormento que no termina. Porque si fuera así, simplemente que usted muere y como no se ganó el premio, simplemente desapareció, pues a la larga no tendría mayor problema. Hice lo que me pareció mejor en la vida hacer. Y al final me morí y todo acabó allí. Así que, ¿cuál es el problema de recibir castigo? Castigo no existe. Y eso es lo que muchos proclaman. Uno puede hacer en la vida lo que uno quiera, porque como la vida termina con la muerte, después de eso no hay castigo. Bueno, ese es su parecer, pero está jugando con fuego. Porque si realmente el infierno existe, como existe el cielo, el lugar donde va a ir a parar por esa desobediencia que vivió en la vida es el infierno. Y el infierno no es un lugar de destrucción, es un lugar de tormento.
Por eso estos ángeles, estos demonios, esos ángeles caídos en Mateo capítulo 8, lo que dicen es, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? O sea, ellos saben ¿qué? Que finalmente van a ir a parar al infierno. Pero cuando Jesús los confronta, en este caso del hombre que está en la sinagoga, inmediatamente ellos hacen alusión a antes de tiempo. Todavía no es el tiempo de ir. Sí, habrá un tiempo donde los demonios, Satanás y todos aquellos que desobedecieron irán al infierno. Y eso tenemos que decirlo porque si no lo decimos, nos echamos a cuestas la responsabilidad de los que se pierden, dice la Biblia. Porque yo te he puesto a ti para decir lo que tienes que decir. Y si te callas de algo que les puede librar a ellos de un castigo futuro, la pena será sobre ti, dice la Biblia. Es la atalaya. Yo por eso tengo que hablar del infierno. El infierno existe. Satanás es real. Solo que Dios es más soberano, poderoso. Y hay un lugar de donde vamos a gozar los que hemos creído y aceptado el sacrificio de Cristo. Esa es la realidad. Pero que existe, existe. Ahora, usted no me va a escuchar hablando de demonios y de liberaciones en la iglesia frecuentemente. Porque no creo que sea el ministerio que Dios nos llamó a hacer. Hay gente que tiene ese ministerio. Hay gente que Dios los utiliza para ayudar a la gente que está endemoniada o que está oprimida para ser liberados. Eso no quiere decir que no lo hagamos. Hemos tenido confrontaciones en oración para liberar. Hemos tenido confrontaciones en oración para liberar de opresión a un cristiano y confrontaciones duras con Satanás. Pero ese no es nuestro ministerio. Pero no por eso desconocemos la realidad de la existencia de. Y cuando es necesario, como en el caso de Jesús, allí estaba y el hombre se manifestó, inmediatamente Jesús actuó. Entonces, en ese sentido, lo que estamos hablando es no de destrucción de desaparecerlos, sino van a ir al infierno y estar eternamente atormentados. Entonces, sé que eres el santo Hijo de Dios. Has venido antes de tiempo para atormentarnos, le dijeron. ¿Cuál era la misión de Jesús realmente? Hablemos un poco de si estaba Jesús, era para eso, para liberar a los hombres de la opresión demoníaca. Démosle prioridad, aunque eso es parte de lo que hay que hacer, hay otras obras que son prioritarias. La primera de ellas es pagar el precio del rescate, porque la paga del pecado es la muerte. Para poder pagar la consecuencia de la desobediencia y el pecado, era necesario morir, porque la paga del pecado es la muerte. Por eso Jesús murió en nuestro lugar para pagar el precio de nuestro rescate. Dios no podía decir, bueno, la ley está escrita, pero pasémonos por la faja. No es como nosotros en nuestros países que la ley está escrita y ante cada ley hay una manera de violentarla. Sino Él tenía que cumplir la ley. Si la ley dice que el pecado es la muerte y Jesús lleva el pecado de todos los hombres encima, Él debe morir. Por eso la prioridad era morir para pagar el pecado. Segundo, la resurrección. Hace 8 días hablamos de la resurrección, porque una vez que se paga el precio del rescate, la manera de vencer la consecuencia, que es la muerte, la consecuencia del pecado, es la resurrección. Ni la muerte lo podía retener. Está hablando de que la muerte no era el final de las cosas. La resurrección nos lleva a una nueva vida en Cristo. Así que la resurrección era lo segundo, y decíamos en 1 Corintios 15 y en Romanos, que es la obra que firma, que sella el trabajo de obediencia de Jesús de toda su vida. Porque fue obediencia perfecta, si no, no hubiese resucitado, como sucedía con el sacerdote en la antigüedad. Si el sacrificio no era perfecto, el sacerdote no salía vivo del templo. Así que tenía que salir cuando el sacerdote llevaba a cabo la sangre, el sacrificio sobre el propiciatorio, salía diciendo, Dios aceptó, porque aquí estoy vivo a la salida. Cuando Jesús resucita, lo que está diciendo es, el sacrificio fue acepto por el Padre y se pagó el precio de nuestro rescate. Y lo tercero que había que hacer era quitarle a Satanás ese imperio de la muerte. Si usted me acompaña a Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15, son pasajes bien importantes en la Biblia. Hebreos 2, del 14 al 15. ¿Qué dice? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Está hablando de Jesús. Siendo igual a Dios, no se aferró a Dios, a ser como Dios, sino que se hizo hombre, se hizo carne y sangre como nosotros. Porque Él viene a dar en obediencia lo que el hombre en el Edén desobedeció.
Entonces se hizo como nosotros. Así que como participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Pero mire, luego dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. El que tenía el imperio de la muerte era el diablo. La paga del pecado es muerte. Entonces él lo único que hacía era cobrar al final. Usted pecó, usted debe morir. Él tenía ese imperio y nada de misericordia había. Usted pecó, usted muere. Tan es grave esto que por un solo pecado que el hombre cometiera, por uno solo que cometiera, moriría. Por eso esto no se trata de que yo soy más bueno que otros. Entonces, de alguna manera yo tengo la opción de pasar con 2.5 y ¿cómo se llama? El arrastre. ¿Recuerdan cuando uno estudiaba? Bueno, estoy hablando con los mayores de 60. Hoy por logros no hay números. Pero cuando era con números, uno apuntaba de 2.5, 2.6 en adelante para que lo pasaran. Y muchas veces jugamos en la vida con respecto al pecado así. Yo no soy perfecto, trato de ser lo mejor posible. De tal manera que, aunque no alcance por la ley de arrastre la misericordia de Dios, no, Satanás no tiene misericordia. Usted pecó, usted se condena. Ese era el imperio de la muerte. No hay opción. ¿Qué hombre no ha pecado fuera de Jesús? Ninguno. No hay justo ni tan solo uno. Así que dentro de esa expectativa, lo único que le quedaba al hombre es estar eternamente condenado. Porque la paga del pecado es muerte y quien la sentencia es aquel que tiene esa potestad. Recuerde que Satanás tenía el imperio de la muerte, dice. Pero ¿qué hizo Jesús con su muerte? Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y esta es otra cosa importantísima que es necesario que tengamos en cuenta. Para nuestro diario actuar, Cristo murió por nosotros, pagó el precio del rescate. Cristo nos da en la resurrección una nueva vida. Y fuera de eso, Cristo con su muerte le quitó a Satanás ese imperio de la muerte, el temor a morir. Miren lo que dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte. ¿Qué piensa usted acerca de la muerte? Porque ese es uno de los grandes desafíos que tenemos los cristianos. Es que, y si yo me muero, pues un día va a suceder. Y no por hipocondriaco. Esa es la ley del hipocondriaco. Un día se va a morir y se dan cuenta, yo tenía razón. Yo siempre dije que estaba enfermo. No, uno se va a morir porque normalmente ese es el proceso. A menos de que Jesús venga antes por nosotros y no veamos la muerte. Que puede ser uno de los grandes privilegios de esta generación. Que cuando venga Jesús seamos transformados de lo que es corruptible a lo incorruptible inmediatamente. Eso es un gran privilegio si en este tiempo Jesús viene. Pero si no es así, y si no nos alcanzan los días, los meses y los años que Dios tiene programados, nosotros vamos ¿a qué? A morir. Y cuando hay enfermedad y dolencia, pues obviamente hay que orar por los enfermos. Dice el libro de Santiago, llamen a los ancianos, oren por él y pidan al Señor que le perdone sus pecados y que le sane su enfermedad o no. Esa es la obediencia que uno tiene que hacer. Pero yo no puedo estar sanando a todos los enfermos y entonces viviendo con 300 años enfermo y orando por él para que le agregue Dios otros 150. Ya se va a morir. El problema nuestro es cuando viene la muerte y dice, ¿y ahora qué? Por eso no es que me agrade, pero tengo que hacerlo porque la Biblia dice que es mejor estar en la casa de luto que en el festival de gozo, ¿cierto? En la fiesta. Es mejor estar en la casa de luto. Pero cuando lo invitan a uno, venga, es que se murió fulano de tal y unas palabras suyas para animarle a la gente. Si yo no tengo evidencia de testimonio de que es salvo, ¿qué voy a decir? No, tranquilos que este está con el Señor. Ahora, no puedo asegurar de nadie, pero la Biblia dice que por los frutos los conoceréis. Y por la confesión de labios, que lo que ha creído en su corazón, Jesús es el Señor, con su confesión de labios yo puedo decir, esta persona era cristiana. Pero no de todo el mundo lo puedo decir. Entonces cuando me invitan de una persona que yo ni conozco que haya tenido testimonio de ser cristiano, y que a lo mejor lo que hayamos tenido es todo lo contrario, un testimonio de no ser cristiano, que haya sido evidente. Yo tengo que más bien dar palabras de aliento a la familia, porque no puedo asegurar que las promesas de Dios se cumplieron en él, sino que la expectativa de un juicio y una eterna condenación están al orden del día para él. Y eso no es fácil. Por eso hay que definir ese asunto es antes de la muerte. ¿Usted ya lo definió? Bueno, digámoslo de esta manera. Usted ya lo tiene definido. ¿Lo cree? Por eso uno no se aferra ni siquiera a la vida.
la disfruta plenamente, que es diferente. Yo disfruto la vida. Y todo el tiempo que tengo, en esta semana he tenido sordera de este oído, no sé si comenzó por ahí la cosa. Y fuera eso me ponen este aparato en el otro oído, así que estoy perdido. Lo que usted diga ni lo escucho. Pero yo sé que un día me voy a morir. La pregunta es, ¿y qué va a suceder? Será el momento en que de esta vida pase a la eternidad instantáneamente. Más me demoro en expirar que en estar en la presencia de Dios. Porque el que tenía el imperio de la muerte y quien con temor nos retenía a nosotros era Satanás, y eso ya se quitó. Por eso uno no vive aferrado a la vida, vive aferrado al propósito de Dios que tiene para la vida. Hay personas que tienen 120 años y han vivido el propósito de Dios en 120 años. Hay otros que han vivido 2 días, 3 días. Eso no se trata de tiempo. Se trata de tener la garantía de que una vez yo muera, voy a estar en la eterna presencia de Dios. Vuelvo a insistir, si usted ha recibido a Cristo, lo tiene. Pero la pregunta correcta es, ¿lo cree? Porque si usted lo cree, se quita ese temor de la muerte. Hay gente que me ha dicho, mire, cambiemos de tema, es que eso de la muerte me corre un escalofrío. Pues deje que le corre y sánelo de una vez. Porque usted no puede vivir con ese escalofrío toda la vida. Algún día usted se va a enfermar y entonces va a entrar en ese pánico de que si me muero, si se muere va a la presencia de Dios. Ahora no estoy invitándole a que lo haga. Espere la fecha de vencimiento. Cada uno de nosotros tiene un día de entrada, un día de salida dentro del plan de Dios. Entonces hagamos lo que tenemos que hacer y el día que nos toque partir, celebremos. Por eso nosotros, a los que se nos han ido anticipadamente, ¿qué hacemos? Celebración de vida. Celebramos la vida que tuvieron y celebramos que ahora están en esa eternidad con el Señor. Ese pasaje de Hebreos es clave para el temor a la muerte porque ese temor produce servidumbre. Ese temor impide que uno pueda ser libre, vivir libre, disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Eso no quiere decir que hacer lo que se nos viene al parecer, no. Yo tengo que vivir en obediencia a Dios disfrutando cada día. ¿Sabe qué disfruto? Los aciertos y los errores. Porque ninguno de nosotros es perfecto. Tenemos muy buenos momentos y obedecemos a Dios y vemos grandes resultados. Tenemos a veces momentos de desobediencia y sufrimos las consecuencias. Pero ¿sabe qué? Eso ya está cancelado. Entonces, aún de los errores y el dolor del proceso de aprendizaje, salimos avante. Por eso la vida del cristiano es una vida de ganancia en todo el sentido de la palabra. Nosotros no estamos jugando a ver si podemos clasificar para ser salvos. Somos salvos por la obra de Cristo en la cruz. Lo que tenemos es que disfrutar al 100% esa salvación. Entonces aquí los demonios que están en esa persona empiezan a echar para atrás diciendo todavía no nos mande a ser atormentados. Ahora imagínense el pobre personaje. A lo mejor ni era consciente de que estaba endemoniado. Eso puede pasar. Porque como en el mundo vivimos y el mundo acepta muchas cosas y las considera normales, pero esas cosas que muchas veces el mundo dice que son normales son puertas que se abren para que las personas o sean oprimidas o sean poseídas. Y no son conscientes de eso. Y de pronto el pobre, el más asustado sería el pobre pisco que diría, ¿y yo tenía esto? Versículo 27 entonces nos dice que todos se asombraron. ¿Recuerda que lo había visto también en el versículo ¿qué? 21. En el versículo 27, y vuelvo otra vez a Mateo, dice, y todos se asombraron. ¿Se habían asombrado de qué? De la doctrina de Jesús. Todos estaban admirados de cómo enseñaba Jesús, no cómo lo hacían los escribas. Pero en el versículo 27 dice, y todos se asombraron. Se asombraron 2 veces en esa ocasión, sí. Se asombraron no solamente por lo que enseñaba, sino por el poder que había en él, porque inmediatamente mandó a esos demonios salir. Los demonios salieron. No lo hicieron fácil. Miren que al final dice que lo arrojaron violentamente al pobre individuo. Porque el diablo solamente quiere robar, matar y destruir. Él no dice, sí, con permiso, Señor, qué pena con usted haberlo poseído tanto tiempo y haberle hecho daño. Me voy. No, vino y con toda. Dice que lo arrojó con violencia. Pero no se quedaron allí. Obedecieron a Jesús cuando les ordenó que salieran. Y la gente se admiró. Ahora es del poder, la autoridad en la palabra y la autoridad del poder de Dios para sacar esos demonios. Y dice que todos se maravillaban y decían, versículo 27, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta?
La traducción más bien sería, ¿y quién es este? Que tiene ese poder para echar afuera a los demonios y le obedecen. Eso era nuevo para ellos, era algo que ellos no habían visto antes. Y es increíble el poder de Jesús contra los demonios. Aquí estamos viendo cómo actúan en la vida de los hombres y cómo Jesús viene a deshacer las obras del enemigo en sus vidas. Pero de todas maneras Satanás allí queriendo impedir la obra. Muy bien, dice en el versículo 27 que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y estos le obedecen. Entonces, ni los demonios se podían oponer. Jesús los confrontaba cuando era necesario y los echaba. A Satanás allí lo venció con la palabra de Dios en el desierto después del bautismo, y aquí lo estamos viendo confrontando el primer caso. Este es el primer caso de liberación que menciona al menos el evangelista. Pero no fue el único. Miren, si ustedes quieren ir a Marcos 1:39, dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y ella echaba fuera los demonios. Parece que no era una situación tan normal. Perdón, que era más bien normal. No fue una situación, es que en esa sinagoga como eran bien carnales había un endemoniado. No, parece que en todas las sinagogas como que había algunos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús comenzó su ministerio en una región asentada en tinieblas y en sombra de muerte. Si usted lee que era Galilea, Galilea era una zona de Israel, pero en un territorio que era de mucho acceso de gentiles. Galilea de los gentiles, decía. Y seguramente allí había muchas prácticas religiosas de todos esos gentiles, diferente al pueblo de Israel y su costumbre de adorar a un único Dios, y que habían dado lugar a ese tipo de situaciones donde más de uno estaba endemoniado. Por eso Jesús predicaba en las sinagogas y fuera de eso echaba a los demonios. No es una sola vez. Y vuelvo a insistir, usted no me va a escuchar hablando de demonios todo el tiempo porque yo no necesito hablar de demonios. Yo necesito hablar es de Cristo Jesús, que los venció y los echó. De lo que tiene que estar seguro usted no es que existan demonios, sino que Dios en Cristo Jesús tiene poder en el Espíritu Santo para echar esos demonios. Eso es lo que uno necesita ser consciente y de eso es que tenemos que cada día estar más seguros. Cuando las personas hablan mucho de los demonios, créame que a mí me pone a pensar si es que dependen es de Dios o de que los demonios hagan o dejen de hacer. No, yo sé que existen y yo sé cuál es la intencionalidad de ellos porque la Biblia lo dice, roban, matan, destruyen. Quieren apartar a los hombres de Dios, mantenerlos alejados, condenarlos eternamente. Pero ¿sabe qué? Jesús ya con nosotros eso lo venció. Así que Él no tiene lugar en nuestra vida, a menos de que nosotros obviamente abramos puertas y seamos oprimidos. Pero Él, Jesús, estaba echando demonios constante y continuamente. Ahora, este es el primero. Y voy a hacer referencia solamente como segundo caso de estudio al más fuerte que encontremos en los evangelios. El caso de un endemoniado que tiene todas las características de una fortaleza en la vida de ese hombre que impedía que pudiese tener una experiencia personal con Dios. ¿Quiere usted saber cuál era? Lo espero dentro de 8 días. Novela venezolana que se prestigie tiene que dejar suspenso para la próxima, ¿o no? Sí, este no es el único caso, hay muchos, y hay uno que vamos a estudiar dentro de 8 días muy particular, porque los demonios no pudieron oponerse a Jesús, no pueden hacerlo. Así que enfoquémonos en lo que tenemos que tener la atención puesta, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dejemos de estar viendo diablos a toda hora. Y que Satanás va a hacer, pues Satanás va a hacer lo que siempre ha hecho, pero no más de lo que Dios le va a permitir que haga. Entonces la pregunta más bien es, ¿y qué quiere hacer Dios? Ahí es donde tenemos que enfocarnos nosotros. Y cuando eso lo tenemos claro, créame que aún si en obediencia vivimos, el demonio tiene que guardar distancia. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es sencillo, solo que someteos a Dios, resistan y el diablo tiene que alejarse. Por un tiempo, ¿recuerdan? Por un tiempo. No crea que fue una sola vez y ya él dijo, con este no tengo nada que hacer. No, va a buscar otra estrategia.
Va a buscar otra estrategia. Si usted alguna vez, sobre todo los viejitos, vieron aquella película que se llamaba, ¿qué? La estrategia del diablo, ¿cómo era que llamaba? Era el abogado el abogado del diablo, ¿se acuerdan? Esa película, sin querer queriendo, describió perfectamente la estrategia de Satanás. Cuando uno cree que lo ha derrotado por una área, él ya está preparando otra en la cual va a trabajar. Entonces, por eso el cristiano tiene que estar, ¿qué? Atento, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque aunque el espíritu está dispuesto, la carne siempre será débil. Entonces aquí le toca a uno estar atento. Aquí no hay que yo superé el bien y el mal y después de tanto tiempo de cristiano yo ya no tengo tentaciones. Eso es carreta. Nosotros somos tentados todo el tiempo, solo que en la presencia del Espíritu Santo y bajo su dirección tenemos el poder para obedecer a Dios, depender de Él, resistir al enemigo y que el enemigo se aleje. El tiempo, por tiempo. ¿Está bien? Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Primera parte, ni los demonios pudieron resistirlo. Ni los demonios pudieron resistirlo. Padre, te doy gracias y te bendigo porque no es sino estudiar tu palabra, es mirarla atentamente y empezar a encontrar que lo que en Cristo Jesús tenemos es una vida de victoria. Y todo lo que en este mes, recordando todos los hechos de la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús, el comienzo de la iglesia y todo esto que ha venido hasta nuestros días, Señor, no es sino poder de alguna manera afirmarnos en nuestra fe. Gracias, Señor, porque la fe viene es por el oír tu palabra. La fe no es una experiencia emocional, como muchas veces la gente lo cree. Es que yo tengo fe porque se sienten bien ese día, se sienten animados, se sienten positivos, dicen. La fe no viene por eso. La fe viene por el oír la palabra de Dios, por afirmarse en lo que Dios en su palabra revela. Y lo que allí está no es todo. Seguramente el conocimiento de Dios es mucho más de lo que tenemos revelado en la palabra, pero lo que hay en la palabra de Dios es más que suficiente para poder vivir una vida que bajo la unción del Espíritu Santo y dirigido por Dios mismo tengamos el poder de esa experiencia sobrenatural de una vida en victoria en Cristo Jesús. Hoy queremos darte gracias, viniendo en todo este estudio que hemos hecho de cómo nada pudo retener a Jesús y hoy diciendo que ni siquiera los demonios se podían oponer a Él. Confrontó a Satanás allí en la tentación del desierto y tuvo que dejarlo, aunque fuera por un tiempo, tuvo que dejarlo porque no halló cabida en Él, porque Jesús no cedió a la tentación. Pero no solamente era Él, esa confrontación personal, sino también entendía que los hombres necesitaban ser redimidos de esa condición de esclavitud, de opresión que vivían. Y por eso muchos casos, como este del hombre que estaba en la sinagoga en Capernaum endemoniado y que fue liberado, y que los demonios no pudieron hacer nada, reconocieron que era el Hijo de Dios y a la orden de salir salieron, porque ni siquiera los demonios pueden impedir su obra, su trabajo. Dele gracias a Dios, porque encontramos mucho más cada vez que estudiamos la palabra de Dios para vivir una vida en victoria, vuelvo a insistir, en victoria, pero no la expresión en victoria de labios, sino entendiendo el poder que opera en nuestras vidas, el poder que opera por el Espíritu Santo en la vida de todos aquellos que hemos entregado nuestro corazón a Cristo. El poder que levantó a Cristo de los muertos, el poder que los demonios no pueden resistir, el poder que nadie puede detener. Ese opera en su vida. Así que haga un proceso de revisión de su diario caminar. ¿En qué áreas de su vida usted encuentra tentación? ¿En qué áreas de su vida usted ha cedido a la tentación? Y no puede decir que ha sido por falta de poder, sino más bien porque no he sido consciente del poder que hay. Porque juntamente con toda tentación, Dios da la oportunidad de la salida en Cristo. Para que podamos resistir, dice la Biblia.
Ahora no se justifique diciendo, pero ¿qué hombre no ha pecado? Sí, desafortunadamente ninguno de nosotros puede ponerse en pie a decir, yo nunca he pecado. O desde que soy cristiano yo nunca he pecado. No. Tenemos que reconocer, y lo hacemos a diario, y lo hacemos de forma consciente cada vez que lo entendemos así. Cuando obedecemos a nuestra propia carne y naturaleza, desobedecemos a Dios. Y tenemos que decir, perdónanos, Señor, porque cedí a lo que no debía haber cedido, porque no me fortalecí de la manera en que debía haberme fortalecido. Pero abogado tenemos para con Dios el Padre en Jesucristo, para perdón y limpieza de nuestras vidas. Pero no se trata de vivir pecando, confesando y empatando. Se trata de vivir cada día en la realidad del crecimiento y la madurez en Cristo, que nos lleva a tener en el nombre de Jesús poder. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía y de temor, sino de poder y dominio propio. Así que en el nombre de Jesús damos gracias a Dios por Cristo, porque venció aún a los demonios. Y vamos a terminar de estudiarlo en 8 días, cómo fueron derrotados de una vez y para siempre. Solo que como estos demonios en el endemoniado de Cafarnaúm dijeron, no nos envíes al tormento aún, porque todavía no es tiempo. Pero finalmente allí estarán, en el lugar de tormento eterno, por la desobediencia. Señor, gracias porque de eso nos redimiste a nosotros. Nos diste la opción y posibilidad de que una vez morimos, en la presencia del Señor estaremos. Y gozaremos de una eternidad ininterrumpida, inseparable contigo. Por eso el temor a la muerte ya no habita en nuestras vidas. Ya no le dejamos a él, a Satanás, que con ese temor nos tenga en servidumbre. Disfrutamos la vida día a día y queremos vivirla intensamente para aquel que murió por nosotros. Y el día que nos corresponda partir, circunstancia, momento y lugar, Dios lo sabe. Y ese día será el día perfecto de nuestra salida, como perfecto fue el de nuestra llegada. Bendito sea, Señor. Te glorificamos, te alabamos, te exaltamos. Levantemos en alto el corazón y la alabanza a Dios, al Dios que nada lo puede retener, al Dios de todo poder y autoridad, al Dios soberano en los cielos, en la tierra y en todo lo que ellos hay. El Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre. Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo
Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Y caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Gracias te damos, Señor, porque somos libres y eso declaramos, somos libres en Cristo Jesús. Te bendecimos y te damos gracias. Amén, Señor. Démosle gracias a Dios. Somos libres en Cristo Jesús. Vivamos esa libertad en Cristo. Los espero de hoy en 8 y terminamos esta segunda parte de cómo derrotó a los demonios. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.